tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Con ustedes hoy la bendita palabra del Señor. Y en el nombre de Jesucristo comenzamos en este momento. Hoy podemos sentirnos todos, incluyendo los cristianos, quizá por momentos un poco inquietos, quizá la preocupación quiera venir a nuestra vida por algún momento también. Nuestras emociones se sientan un poco perturbadas por todo lo que estamos viviendo. Y posiblemente Satanás o nuestra propia mente pueda por un momento poner en duda realmente si Dios nos ama. Si Dios nos ama a los seres humanos, si Dios nos ama a los que ya somos creyentes. Debido a tanta dificultad, tanto problema que estamos teniendo en el mundo entero y también ya en Guatemala, podría surgir esa duda, esa tentación, ese dardo. Pero permítame decirles que hoy, más que nunca, de acuerdo a la Escritura, deberíamos estar muy seguros de que Dios nos ama, de que Jesucristo nos ama, de que Dios Espíritu Santo nos ama, que su amor no ha cambiado en nada absolutamente. Su amor sigue siendo exactamente el mismo. En Él no hay variación, en Él no hay cambio. Y es lo que vamos a ver hoy, precisamente en un texto de la Escritura. Y leo a continuación el texto que dice en Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis queridos hermanos, este texto nos demuestra que Dios nos sigue amando, que Dios nos ha amado a todos los seres humanos de manera incondicional, que Dios ha demostrado su amor desde el principio y sigue demostrándolo hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo mientras llegue el día en que su reino, el reino de Dios y su Cristo, puedan establecerse para siempre. El amor de Dios está aquí en la tierra, pese a todo lo que estamos viviendo, como les expresaba al principio. Dios ha amado a la humanidad pese a que hubo pecado, a una humanidad débil, pecadora, a una humanidad que se ha alejado de los caminos de Dios, que le ha vuelto la espalda desde tiempos antiguos hasta la fecha. Dios los sigue amando. ¿Cuánto más, mis queridos hermanos, Dios ama a su iglesia? Dios lo ama a usted, ama a su familia, me ama a mí.
nos ama a todos los que hemos creído en su Hijo Jesucristo y que formamos parte del pueblo de Dios, de ese linaje escogido, nos dice ya la Escritura. Es ahora cuando no debemos dudar del gran amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Veamos en primer lugar que Dios muestra su amor al entregar a su Hijo en lugar de los pecadores, entregarlo a la muerte y muerte de cruz, en lugar de los pecadores que merecían y merecíamos una muerte física, una muerte humillante, vergonzosa por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Merecíamos nosotros morir en una cruz. Cuando Cristo murió en una cruz, la cruz era el símbolo de la humillación, de la vergüenza, del castigo, del juicio a los delincuentes y a los que habían cometido las más grandes faltas. Allí merecíamos estar todos los seres humanos, pero el texto está diciendo en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió después de que los hombres mejoraran su condición ante Dios y lo amaran. Cristo no murió por los hombres buenos que llevaran una conducta ética, moral, correcta. Cristo no murió por pecadores, por seres humanos o por personas que no habían cometido pecados. El texto está diciendo que cuando aún éramos pecadores todos, Dios mostró su amor para con nosotros. Y si Él nos amó siendo pecadores y lo demostró enviando a su Hijo a esta muerte cruenta, violenta, para darnos vida, ¿cuánto más no nos ama ahora que somos sus hijos, que somos su iglesia, que le pertenecemos a Él? No importa lo que está aconteciendo en el mundo entero, no importa las circunstancias que nos pueda estar tocando un poco de cerca ya a muchos en Guatemala, no en otros países, han perdido su empleo. Muchos otros en Guatemala han empezado a sentir ya cierta escasez. Todos estamos sintiendo ya también alguna inquietud, por así decirlo, por estar confinados buena parte del tiempo. Pero en nada de eso, en nada afecta ni deja que Dios nos siga amando. Dios lo ama pese a los problemas que está pasando, mi querido hermano. Así lo dice el texto. O sea que cuando éramos pecadores, Cristo nos demostró su amor. La más grande prueba de amor fue que éramos débiles, pecadores, malos, pero allí nos amó, muriendo en la cruz Cristo, con obras pecaminosas, con una gran lista de pecados. Cristo muere. Cristo murió en lugar nuestro. Es lo que se ha llamado la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Ya en los versículos anteriores al que hemos leído, el versículo 6 y versículo 7, Dios nos muestra precisamente algunas características de los pecadores por los cuales muere Cristo, como una muestra del amor de Dios y por supuesto como una muestra palpable de Cristo mismo. Se refiere a un amor que se le da a personas que están en situaciones lamentables. Éramos débiles, dice. Cuando éramos débiles, sin fuerzas, incapaces de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos, inútiles, lo que sabíamos era realmente pecar y hacer exactamente lo contrario que Dios ha pedido en su palabra. La palabra nos describe que realmente la población, las generaciones sin Dios son malas, son perversas, son generaciones que pecan abiertamente contra Dios. Eso lo vemos claramente en Romanos capítulo 1, versículos, del 18 en adelante, describe esa
generación pecadora. Malvados, impíos, profanos, paganos, incrédulos. Sí, también en el versículo 7 el Señor da algunos ejemplos diciendo, yo les amo, se los he demostrado al enviar a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados. Y Pablo lo explica de esta manera, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Si a otra persona le corresponde morir, difícilmente a alguien diría, no, que no lo maten a él, yo voy a morir o que me maten a mí en lugar de esa persona, que esa persona se salve de la muerte. Pablo dice, es prácticamente imposible. Humanamente nadie lo haría. Nadie se ofrecería voluntariamente a decir, échenme la culpa a mí o yo voy a pagar lo que le corresponde pagar a esta persona o a esta otra persona, yo lo pagaré con mi propia vida. Imposible. Pablo dice en el versículo 7, tal vez se dé el caso en que alguien decida morir por alguien que ha sido buena persona, por alguien que el otro diga merece que yo muera por él porque él ha hecho algo por mí. Quizá una persona buena se atreva a morir por otra, pero eso es muy difícil. Entonces Pablo está diciendo en el versículo 8 que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis queridos hermanos, el pecado es un asunto grave delante de Dios. El pecado no es una cosa liviana. El pecado es muy peligroso. El pecado trajo muerte. El pecado trajo enfermedad, trajo vejez, trajo el deterioro que ha vivido la humanidad, trajo toda clase de plagas, de enfermedades. El pecado vino y destruyó y arruinó buena parte de la creación que Dios había hecho. El pecado es muy malo. El pecado en el hombre es detestable también ante el Señor, pero es peligroso. Por eso en el Nuevo Testamento hay varias palabras que definen lo que es el pecado. Claro, hay una palabra que sobresale y es la palabra amartía, que significa pues errar en el blanco. Amartía es pecar, es no hacer lo que Dios quiere, es no obedecer sus mandamientos, es ir en propio de mis propios deseos, pensamientos, hacer lo que yo quiera y cometer toda clase de pecados. Pero también hay otras palabras que definen un poco más ampliamente lo que significa el pecado y la gravedad de este. Hay otra palabra, no la voy a ir mencionando, son palabras griegas, pero voy a ir explicando ya lo que significa en español. Hay otra palabra que indica, cuando se usa esa palabra, que es un acto irreverente practicado abiertamente contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Eso es pecado. Ofender al Dios santo, al Dios justo, al Dios todopoderoso, al Dios creador del cielo y de la tierra. Hay otra palabra que también se traduce por pecado en la Escritura y significa que cuando alguien peca es caer. Es como caer en un abismo. Es como caer en un pozo. Es como caer en un lugar donde no puede luego salir y estar libre y tener paz y libertad en su alma. Pecado es dar un paso en falso también. ¿Usted alguna vez ha dado algún paso en falso? Mis queridos hermanos, uno se resbala, algunas personas se han fracturado, otras se han caído. Dar un paso en falso es muy peligroso. Cada vez que un hombre comete un acto pecaminoso, comete un pecado, una acción pecaminosa, está dando un paso en falso en contra de su propia vida. Está a punto de caer en un lugar del cual no fácilmente se sale. Pero también hay otra palabra que se traduce por pecado y significa abiertamente infracción, transgresión. Es decir, cuando el hombre ya tiene cierto conocimiento sobre algo, pero lo hace sabiendo que está transgrediendo la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Eso es ya
un delito delante del Señor. Es un pecado. Y si no lo comparamos con una acción, una transgresión de la ley humana, eso también sería aquí en la tierra un delito. Si usted sabe que, por ejemplo, estafar es pecado y lo hace abiertamente, eso es una transgresión. Si usted sabe que cometer adulterio es un pecado delante de Dios, pero lo hace, eso es una transgresión, eso es un pecado aún con más fuerza. Eso ya implica conocimiento de que es malo, pero a pesar de eso se lleva a cabo. El apóstol Pablo en Romanos 2:23 en la Reina Valera 60 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, cuando se desobedece, la ley es pecado, es infringir, infracción de la ley de Dios. Pero también hay otro pecado, o más bien dicho, otra palabra que significa pecado, que se traduce como tal y significa deuda. Deuda para con Dios. Una deuda de amarlo, una deuda de amar sus mandamientos y su palabra. Una deuda de andar como Dios quiere que andemos. Significa deuda. Sí. Por ejemplo, en Mateo 6:12, en la Reina Valera 60, para indicar algo, ahí aparece, para indicar algo, dice: y perdónanos nuestras deudas. Deudas de amor, de fidelidad, de adoración, de reconocimiento como tal, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que también tienen deuda de amor, deuda de respeto, deuda de cualquier otra acción correcta hacia nosotros. Así que el pecado también es grave y es peligroso. Se presenta ante Dios como una deuda que no se puede pagar por el propio ser humano. Cuando el ser humano comete un acto pecaminoso, adulterios, fornicaciones, celos, pleitos, ira, contiendas, disensiones, borracheras, hechicerías, cualquier tipo de perversión sexual, enojos, mentiras, es una deuda para con Dios y para con la ley de Dios. Y esa deuda Él no la puede pagar. Pero, regresamos al texto, Dios nos muestra su amor precisamente cuando nosotros teníamos esas deudas y no podíamos pagarlas. Cristo pagó por nuestras deudas en la cruz. Eso nos demuestra que Dios nos ama. No solo que el texto dice que Dios nos ama, porque Dios es amor, sino dice que nos muestra que nos ama, aun cuando éramos pecadores. Él pagó nuestra deuda con la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que también la palabra pecado se usa en el contexto de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y que ahí testificaba de nuestros pecados, nuestras deudas, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios muestra que nos ama siendo pecadores, quitando esa deuda por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra palabra también que se traduce por pecado. Y se traduce también, significa injusticia. Voy a decir anomía. No quise decir todas las otras palabras griegas para no decirles tantas palabras griegas, pero esta, por ejemplo, anomía, significa un pecado, injusticia, cometer un acto injusto. Sirve para designar un estado general de hostilidad contra Dios. El Dios justo, perfecto, santo, mientras yo, su criatura, en lugar de honrarlo y en lugar de ser justo, pues yo me rebelo contra Dios, yo me opongo contra Dios, soy hostil a Dios, no creo en Él, lo rechazo, no lo adoro y me vuelvo y me pongo sobre mí mismo
hombre mi misma pecaminosidad. Eso significa anomía, injusticia. Hay otra palabra griega, se la voy a decir, ya que es otra más. Adiquía. Está en el contexto del pecado. Este término dice es afín al anterior. Indica un estado de injusticia. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mis queridos hermanos, a través de estas palabras griegas, tenemos un amplio concepto de lo grave, de lo peligroso que es el pecado. Nos lleva a la muerte física, nos lleva a ofender a Dios, nos lleva a la tragedia, a la ruina. Pero recordemos, Dios nos ama a todos los pecadores, los ama, porque aún cuando éramos pecadores, Dios mostró su amor, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en el Calvario por todos nosotros, débiles, malos, impíos, perversos, como hemos explicado. Veamos otro punto que nos muestra que Dios ama a los pecadores. Dios muestra el amor a los pecadores. Versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí hay una verdad. Dios muestra, esta es ya la otra verdad, Dios muestra su amor en que siendo aún sus enemigos, todos los seres humanos, antes de que nosotros fuéramos salvos, nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. El amor de nuestro Señor Jesucristo, que también lo expresó haciendo la voluntad del Padre, muriendo en la cruz del Calvario, sufriendo como un cordero que enmudeció, que cayó su boca, el juicio cayó sobre él y se fue sin quejarse directamente al degolladero. Nosotros como pecadores éramos enemigos de Dios. Y si Él nos amó, siendo sus enemigos, y por eso nos quiso salvar, mis queridos hermanos y hermanas, ahora tenemos que tener la certeza, ¿cuánto más no debemos de estar seguros que Dios nos sigue amando? Dios me sigue amando, Dios lo sigue amando a usted, pese que algunos de ustedes, mis queridos hermanos, están pasando por enfermedades, están pasando por escasez económica, están pasando por desempleo, están pasando por cierto estrés que es normal. Hay un principio en la ciencia que dice que cuando una circunstancia se vuelve completamente anormal, las reacciones anormales son las normales. Entonces es normal que humanamente, ante el cambio radical que hemos tenido los seres humanos, cambios donde ya no tenemos libertad de salir porque tenemos que protegernos, donde no tenemos contacto físico, tenemos que guardar la distancia social, cuando tenemos que andar con mascarilla, cuando tenemos que salir solamente a lo esencial, cuando empieza a haber desempleo, cuando el riesgo es inminente, humanamente hablando para todos, es una situación anormal. Entonces lo normal es que las reacciones sean pues anormales. Entonces, hablo humanamente. Entonces, ahora está reinando una situación de crisis económica, de salud, emocional. Algunos están pasando por situaciones humanas de preocupación, de inquietud, de desaliento, de ansiedad. ¿Quién no ha experimentado un poquitito de ansiedad al estar un poco encerrado y con un futuro incierto? Pero la palabra de Dios nos enseña y nos vuelve al punto correcto. Confíen en mí, mírenme a mí, miren a mi Hijo Jesucristo, yo los amo, yo los seguiré sosteniendo. Si los amé antes cuando eran pecadores, si los amé antes cuando todavía eran mis enemigos, ¿cómo no los voy a amar ahora? Que ahora en mi Hijo Jesucristo ustedes son justos, han sido justificados.
Si ahora en mi Hijo Jesucristo ya nos hemos reconciliado, ustedes y yo, dice el Señor, ¿cuánto más entonces nos deben estar seguros de mi amor? Así que, si Dios nos hizo que nos reconciliáramos con Él por medio de Jesucristo, hay que recordar que el pecado del hombre puso en una situación de enemistad contra Dios. Nos constituimos en enemigos de Dios al nacer en pecado, al constituirnos pecadores y al practicar pecados, enemigos de Dios. Pero Él nos amó. Humanamente, como dijo Jesucristo, pues a un amigo es fácil hacerle un bien. Claro, alguien se puede portar bien con alguien que es su amigo, dijo Jesús. Pero el amor de Dios va más allá. Y aún el amor de los cristianos debe ir más allá. Jesús les dijo, ustedes, para que demuestren que son verdaderamente hijos de Dios, ustedes deben de amar a sus enemigos, orar por los que los persiguen, a los que los maldigan a ustedes, ustedes bendíganlos. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Regresando al pensamiento anterior, pero es difícil que uno quiera tomar todos los problemas y dificultades que tiene otra persona. Dios en Cristo los tomó. Es difícil que humanamente alguien quiera amar a alguien que le ha hecho daño, pero Dios nos amó, aunque nosotros le hicimos daño y pecado. Pero Cristo nos amó a pesar de que nosotros éramos rebeldes a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso, la prueba definitiva de que Dios nos sigue amando es que demostró ese amor en la muerte de su Hijo Jesucristo. Eso debe ser más que suficiente para sostenernos los que ya somos cristianos. Dios me sigue amando, pese a que está permitiendo problemas en mi vida, dificultades. Estoy pasando por angustia, tribulación, aflicción, pero seguiré confiando. Me sostendré allí con Él. Eso nos debe de sostener. Y dice, regresando al texto, que fuimos reconciliados, siendo enemigos. La palabra reconciliación, en la Biblia, el significado realmente de esa palabra es eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. Estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado, lejos, separados, en oposición a su amor, lejos de su pacto, de su gracia, de su amor, de su evangelio. Pero Él nos mostró su amor tomando la iniciativa de acercarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Él nos demostró ese amor cuando en su Jesucristo se hace hombre y viene a decirnos que nos ama, que hay buenas noticias, que todo aquel que se arrepienta y se vuelva a Dios es salvo, es perdonado, es justificado, es glorificado incluso, según Romanos. Ocurre algo extraordinario. Ocurre algo extraordinario. Y la forma única, entonces, que había para que nosotros fuésemos reconciliados con el Señor, era por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos justos ni somos reconciliados por ningún otro medio. Tenemos que reiterarlo y lo diremos siempre. No es por religión, no es por obras, no es por ética, no es por una posición social, económica, no es por rango, no es por religiosidad, es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que cuando ya Cristo realiza su obra, de pecadores nos convierte a hombres justificados, de enemigos nos convierte a amigos de Dios.
santificados en Cristo. Eso es el amor de Dios. Esa es la prueba de que Dios nos ama. Es recordar el pasaje elemental, esencial, fundamental de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo habitado, a los hombres pecadores, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el amor de Dios. Nuestra salvación tiene su origen en el amor de Dios. No importa cuál haya sido su pasado, no importa los errores que haya cometido para Dios, no importa los pecados que haya practicado, Dios lo ama, Dios lo perdona, Dios lo reconcilia con Él, si usted cree en el Señor Jesucristo. Si usted es un hombre o una mujer que no tiene a Jesucristo en su corazón, sigue siendo enemigo de Dios, aunque Él lo sigue amando. Pero usted lo rechaza. Usted sigue siendo un pecador no justificado ni santificado. Dios lo sigue amando, pero usted no recibe el regalo de la salvación. Mire cómo está su vida. Varón, ¿cómo está usted? ¿Qué pecados le atan? ¿Tiene problemas con la bebida? ¿Tiene problemas con las drogas? ¿Tiene problema con la pornografía? Mujer, ¿tiene problema con su alma, con sus emociones, con su ira, con su enojo? ¿Qué esclavitud está viviendo usted en el pecado? ¿Hay fornicaciones en su vida? ¿Practica brujería? ¿Practica hechicería? ¿Cualquier otra acción sobrenatural, oscura, maligna? ¿Usted roba? ¿Está robando? ¿Usted miente? ¿Usted estafa? ¿Usted se corrompe? ¿Usted está viviendo una vida de perversión sexual? Dios lo ama. Pero mientras usted no reciba el amor de Dios hecho concreto en la muerte de Cristo, usted seguirá siendo un pecador lejos de Dios, no salvo, y seguirá siendo enemigo de Dios, pese que Él ya le demostró que lo ama. Lo único que tiene que hacer es pedir perdón y decir: reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, Jesucristo, sálvame, te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Y desde ese momento usted será convertido en una nueva criatura. Usted va a nacer de nuevo en ese momento. El Señor le cambiará su corazón, le cambiará su mente. Su nombre será escrito en el libro de la vida. Será una nueva criatura. Tendrá paz en su alma en medio de las circunstancias que está viviendo. Y ahora me dirijo a usted, querido hermano y hermana. Estemos seguros, estemos confiados de que Dios nos sigue amando y nos amará por la eternidad. Cuanto más que ya decimos, ya fuimos justificados, reconciliados, somos sus hijos. Gracias, Padre, por esta bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias por mostrarnos en la Escritura que tú muestras el amor a los pecadores y que tú jamás dejas de amar a tu iglesia y a tus hijos, a pesar de que permitas grandes pruebas, grandes dificultades como las que estamos viviendo hoy. Tu amor nunca dejará de ser. Tu amor siempre permanecerá con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Trino. Amén. Abre tus brazos
para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que